En el ejercicio 11 teníamos el tensor de campo electromagnético, que escribo por aquí, F mun U era 0, E menos E, y por aquí teníamos epsilon B, ¿verdad? Epsilon IJK por BK eran los elementos de esta caja 3×3. Bueno, entonces, según el signo del intervalo, más, menos, 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 que es el que suelo utilizar yo, o menos, más, más, que es el que se utiliza si uno piensa más en geometría que en mecánica, porque en geometría pues uno quiere que las longitudes sean positivas espaciales y luego se tiene que tragar ese menos en el tiempo, ¿vale? Pues que según como elija este signo, el tensor de energía de impulso T mun U electromagnético igual más menos F alfa gamma F beta gamma menos eta alfa beta cuartos F gamma delta F sub gamma delta es uno u otro, ¿vale? ¿Cómo puedo determinarlo? Y hay que calcular explícitamente los elementos de T y comprobar con ellos, así como con la expresión covariante, que la traza de T es 0. ¿Se ve? Bueno, pues ¿en qué me apoyo para elegir un signo u otro? Vamos a recordar que yo quería esto para embutir la densidad de materia-energía en un tensor. Ver con qué otras cantidades tenía que agruparla para que se transformara de manera adecuada bajo cambios de coordenadas, bajo cambios de sistemas de referencia. Porque recordemos que al final vamos a querer generalizar la ley de Poisson. Como el campo gravitatorio depende de la densidad que lo crea. O sea, que esto contiene la densidad. Pero la densidad de materia-energía quiero que sea positiva. Y en eso me voy a apoyar para decidir el signo. Así que voy a necesitar, mi línea de ataque va a ser ver que T00, que es la densidad de energía, sea positiva. En cuanto tenga eso, conozco este signo. Y me voy a dar cuenta que eso efectivamente depende de cómo coja el intervalo, ¿vale? Bueno, entonces voy a preparar el F gamma delta multiplicado por F gamma delta que aparece aquí. Voy a preparar eso. Este trozo es fácil. Esto es F00 al cuadrado menos F0i al cuadrado sumado sobre i. Estamos con la métrica esta de Minkowski, más menos menos, o su contraria. Vale. Voy a fijarme primero en la más menos menos. Y al final es trivial cambiar ese signo. Pues eso es con la métrica más menos menos menos. Pues F gamma delta es eso. Esto es 0. Es un tensor antisimétrico que tiene 0 en la diagonal. Y esto de aquí... me faltan los términos magnéticos. Estoy multiplicando todo gamma delta por todo gamma delta y solo he cogido 0 arriba. Me falta Fi0 al cuadrado y Fij al cuadrado. Este es un más porque hay un menos de la i y un menos de la j. He subido dos índices, así que menos por menos más. Vale, pues esto, ahora ya sí lo veo, es menos 2e cuadrado más Fij cuadrado. El e cuadrado es evidente. La primera fila era e y esta fila era menos e, pero al elevar al cuadrado vuelve a ser e cuadrado. Así que estos dos son 2e cuadrado. Y este de aquí pues hay que calcularlo, que es Fij cuadrado. Bueno, Fij es epsilon IJK bk. Así que Fij cuadrado es epsilon IJL, epsilon IJM, BL, BM sumado sobre M y L, y J, e I, todo sumado. Vale, esta combinación de dos epsilon, sabemos que son dos deltas, ya lo hemos visto alguna vez, delta JJ, delta LM, menos delta JL, delta JM. Utilizo las deltas de Kronecker para sacar productos escalares. Esta delta JJ es 3, delta LM me da un b cuadrado, y por aquí veo b por b, que es b cuadrado. Así que es 2b cuadrado. Y lo que queda
es 2b cuadrado menos e cuadrado. Vale, este 2b cuadrado menos e cuadrado es lo que aparece aquí al final. Entonces, ¿qué es F0 gamma, F0 gamma? Mirando al siguiente trozo. ¿Qué pasa si tomo aquí alfa y beta y las pongo las dos a 0? Pues repetís un cálculo como este y sacáis menos e cuadrado. ¿Vale? Entonces, ya podéis calcular T00. T00 electromagnético os está saliendo más menos e cuadrado partido por 2 menos b cuadrado partido por 2, donde ese más corresponde a la elección más menos menos menos. Consecuencia, como quiero que esto sea positivo, lo que tengo aquí es negativo, tengo que elegir el menos. Tengo que elegir el menos. O sea, este más menos es lo que tengo aquí delante. Es ese más menos. Y ahora, si hago esta elección más menos menos menos, el paréntesis es menos e cuadrado medios menos b cuadrado medios. Pero como quiero que sea positivo, para la elección de métrica puesta ahí en amarillo, más menos menos menos, me tengo que quedar con el signo de abajo. Eso es. Así que concluyo que necesito el signo de abajo con esta métrica. El menos corresponde a la fila de arriba y el más corresponde a la fila de abajo. ¿Vale? Ya tengo decidido el signo. Y entonces queda una ecuación que seguro habéis visto. E cuadrado más b cuadrado partido por 2. Os la puse el otro día. Y una vez que la tenéis podéis calcular el resto del tensor, ¿verdad? T0i electromagnético era el vector de Poynting, que si no lo habéis visto ya lo veréis inminentemente en electrodinámica. TIJ es un pelín más complicado, era menos EI EJ menos BI BJ más delta IJ por B cuadrado más E cuadrado dividido por 2. Observaciones, es un tensor simétrico, este de aquí. El tensor de energía de impulso hemos dicho que se puede tomar de manera simétrica, este es simétrico, y la traza es 0. Me voy a pasar un minuto. La traza de T es 0. Aquí es trivial. 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Pero bueno, esa es la F. ¿Qué pasa con la T? Necesito tomar estas componentes, ¿no? La traza de F es 0, pues la traza de T también. Vamos a ver, la traza de T0, 0 es este cuadrado más b cuadrado partido por 2. Y tengo que tomar aquí T y I sumado sobre I, y me deja un menos e cuadrado menos b cuadrado, y esto con un medio lo combino con este otro y me da también 0. ¿Vale? Lo cual podéis ver también con esta fórmula. Si en esta fórmula tomáis la traza, sumáis sobre alfa y beta, también sale 0, porque eta alfa beta da un 4 que cancela ese 4 y ese término cancela aquel término. Bien, el ejercicio 12 se resuelve en un momento, es de los más rápidos. Tenemos un tau AB, que es el tiempo propio de un observador, cuya trayectoria va desde A hasta B, que es la integral de la raíz de ds cuadrado entre c cuadrado. Y se pide que utilicemos para ds cuadrado entre c cuadrado esta métrica. 1 más 2 veces un potencial gravitatorio entre c cuadrado de t cuadrado, menos y nada en la parte espacial de x cuadrado entre c cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hay que estudiar? Pues hay que calcular esa integral del tiempo propio, tau AB, echarle un vistazo y ver qué sale la segunda ley de Newton de ella. Vamos por ello. Entonces tomamos tau AB y en esta expresión dentro de la raíz sustituimos todo lo que hay a la derecha de esta ecuación en el ds cuadrado. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Y expandimos la raíz utilizando la serie de Taylor a primer orden. Raíz de 1 más alfa es 1 más alfa medios. Entonces, donde alfa medios es todo lo que está aquí a la derecha de este 1. Todo eso es alfa.
Dividimos por 2 y queda 1 más 100 entre c cuadrado. El 2 se cancela allí. Y luego menos 1 entre 2c cuadrado por aquel de x cuadrado. Bueno, lo expresamos en términos de diferencial de t. Entonces aquí, claro, si esto lo escribo en términos de diferencial de t, aquí me queda ds cuadrado entre dt cuadrado, con lo cual este dt cuadrado se cancela y ese da una velocidad al cuadrado, de x cuadrado entre dt cuadrado. Entonces, tau a b, el tiempo propio, es la integral de 1 menos 1 entre c cuadrado, tenemos menos el potencial gravitatorio más v cuadrado partido por 2. Y ya poco más hay que hacer. Rápidamente nos damos cuenta que esto es el lagrangiano no relativista por unidad de masa, ¿verdad? mv cuadrado medios es la energía cinética menos m por el potencial gravitatorio, que es la energía gravitatoria. Así que efectivamente ese es el lagrangiano no relativista. Aquí hay una constante, hay un 1 y aquí hay una constante, 1 entre c cuadrado, pero a la hora de maximizar el tiempo propio, esas constantes no cambian. Si tomamos la variación, como no varían, desaparecen, son 0. ¿Vale? Así que este 1 desaparece, ese 1 entre c cuadrado sale de la condición de minimización y lo que queda es que maximizar el tiempo propio, hacerlo estacionario, es equivalente a hacer estacionario la integral de diferencial de tiempo por ese lagrangiano no relativista, que claro, es la integral de acción. ¿Vale? Así que vemos cómo de la maximización del tiempo propio en teoría de la relatividad sale la acción estacionaria que nos controlaba la mecánica clásica lagrangiana o hamiltoniana. Y bueno, como el lagrangiano lo tenemos delante y lo hemos estudiado en segundo, ya sabemos que la ecuación de movimiento es aceleración igual a menos el gradiente de phi. No voy a repetir el argumento que tengo en el curso de mecánica. Y, por supuesto, masa por aceleración es menos m gradiente de phi si multiplicamos por la masa. Y claro, menos m gradiente de phi es la fuerza gravitatoria. Así que recuperamos la segunda ley de Newton en un campo gravitatorio. Así que este ejercicio es de lo más sencillo. El 15 tiene un par de apartados. Lo primero que hay que hacer es demostrar que el espacio-tiempo con intervalo ds cuadrado igual dt cuadrado menos 2 dx dt menos dy cuadrado menos dz cuadrado es el de Minkowski. Aunque parece que la métrica es distinta de la Minkowski, es la misma. Es simplemente que estamos eligiendo mal las coordenadas. ¿Vale? Bueno, se trata de diagonalizar una forma cuadrática. La matriz que la diagonaliza, bueno, la forma es 1 menos 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1. Como estos dos no hay que tocarlos porque ya están en la forma de Minkowski, en realidad es un problema 2×2, con lo cual no hace falta mucha álgebra de matrices, basta con completar cuadrados. dt cuadrado menos 2 dx dt es igual a dt menos dx al cuadrado menos dx cuadrado, que es igual a dt menos x al cuadrado ¿Para qué necesito los paréntesis? Para nada. Fuera. Menos dx cuadrado. ¿Vale? Así que el cambio de coordenadas obvio es tau igual a t menos x y las demás las dejo igual. X' igual a x, y' igual a y, o si acaso t', no sé si llamarla t', y z' igual a z. Eso no es una transformación de Lorentz, pero la relatividad general la estamos construyendo sobre sistemas de coordenadas arbitrarios. No hace falta que estén relacionados entre sí por cambios inerciales, cambios de sistema de referencia inercial. Entonces, en términos de t', x', y', y z', esto es dt' cuadrado menos dx, ya pongo el vector para escribir menos, ahí están las tres, x, y, y z, al cuadrado. ¿Vale? Es la de Minkowski en estas coordenadas. O sea que este t', x', y', z' es lo que llamaríamos tiempo y espacio minkowskiano. Y estas coordenadas estaban enredando. La métrica dada así era un enredo. ¿Vale? Quizá no debería llamar a esto x y a esto t, son otra cosa.
Pero como tengo derecho a poner cualquier letra, pues se me haya caído eso. Venga, otro igual. Lo mismo para esta otra métrica. ds cuadrado igual x cuadrado de t menos 2 dx de t menos dr cuadrado menos r cuadrado de phi cuadrado. Eso es el espacio de Minkowski también. ¿Vale? A ver cómo lo sacáis. Esto es obvio, ¿no? Eso es el plano en polares. O sea que las puedo cambiar por dy cuadrado con un menos dz cuadrado. Si hacemos el cambio i igual a lo que sea, ¿no? Z igual r coseno de phi elegido, r coseno de phi y z r seno de phi. Y lo otro. Por aquí falta un cuadrado, eso tiene que ser una forma cuadrática. Bueno, el cambio tiene que absorber esa x para que aquí me quede dt' cuadrado. Con lo cual el cambio va a ser dt' igual x dt menos dx. Y aquí falta una x. Si no, no funciona. Es más complicado. Ese sí es el espacio de Minkowski. Tenéis la hoja de problemas delante, ¿no? Entonces, con ese cambio, tenemos que ds cuadrado es x de t menos dx al cuadrado menos dx cuadrado menos dy cuadrado menos dz cuadrado. A esto de aquí lo llamo t cuadrado y vuelve a ser dt' cuadrado menos dx cuadrado. O sea que esto es el espacio de Minkowski visto en unas coordenadas raras, a las que no hubiera debido llamar xt. No tienen esa interpretación obvia. ¿Vale? Bueno, aquí la matriz del cambio de coordenadas, si queréis darla, en ese segundo ejemplo puede merecer la pena escribirla. Esas matrices que tenemos por todas partes, parcial de x' respecto a x a b, ¿verdad? Que nos han salido a millones. Pues en este ejemplo, lo que es esa matriz es la derivada de t', x' y z' respecto a t, x, r y phi. Estas son las obvias de Minkowski y esas son las coordenadas con las que empecé. Y la matriz del cambio pues es x 3 ceros menos 1, 1, 2 ceros, es diagonal por bloques, 0, 0, 0, 0, coseno de phi menos r seno de phi, seno de phi, r coseno de phi. ¿Vale? Entonces, cuando cambiamos coordenadas contravariantes, nos aparece esta matriz. Si cambiamos un índice covariante, pasamos de un sistema de referencia a otro y queremos ver cómo se transforma v mu a v' mu, como ese índice es covariante, necesitamos la inversa. ¿Vale? Esa es la que nos cambia las contravariantes. ¿De acuerdo? Bueno, el problema sigue. Ahora hay un espacio bidimensional con un cierto intervalo y hay que encontrar el equivalente al cono de luz. Tercer ejemplo de este ejercicio. En 2 dimensiones tenemos ds cuadrado igual x dv cuadrado menos 2 dv dx. Y se trata de ver qué sería el cono de luz. Lo voy a poner entre comillas, porque en estas coordenadas no va a aparecer un cono. En el punto v0, x0. Bueno, ¿qué es el cono de luz? Son las trayectorias que por ese espacio podría seguir un fotón. O sea, que son las trayectorias que tienen ds cuadrado igual a 0.
quiero las trayectorias que pasen por ese punto, que serían los sucesos conectados a través de un rayo de luz con ese V0, X0. ¿Vale? Bueno, pues igual a 0 lo que está escrito. X de V cuadrado menos 2 dv de X igual a 0. O bien no muevo la V no cambia. O bien, si cambia la V, lo tiene que hacer según esa ecuación diferencial. Esta se integra en una patada. V es, si no me he colado, V0 más el neperiano de X entre X0 al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda el cono de luz? Esto es la V, esto es la X. ¿Qué son las líneas de V constante? Pues si nos ponemos en el punto V0, X0, solo hay una, la línea que tiene V igual a V0. ¿Se ve? ¿Y qué es la otra? Pues es un logaritmo, crece logarítmicamente con V. Cuando pasa por V0, X0, que tengo V es igual a V0 y X es igual a X0. Perfecto. O sea que esto pasa por ese punto, está bien construido. Y siendo un logaritmo, pues tendrá que hacer algo así. Crecer aquí muy despacio y aquí irse muy deprisa. ¿Vale? A menos infinito. Entonces, eso es el cono de luz. O sea que aquí pueden llegar fotones, irse fotones, llegar fotones, irse fotones. Eso es un cono de luz. Seguramente suenen los diagramas de Penrose, de los libros de divulgación general que hayáis podido leer en alguna ocasión. ¿Habéis visto alguna vez un diagrama de Penrose? ¿El diagrama de... No, pues entonces no digo nada, vale. Si no suena, fuera. Vamos con el problema 13. Tenemos un satélite a 200 kilómetros de altura. Es el planteamiento del problema 9, excepto que en el problema 9 solo tuvimos en cuenta una corrección de relatividad especial debido al movimiento del satélite. Y ahora además vamos a tener en cuenta la corrección debido a la relatividad general, al campo gravitatorio. Bueno, teníamos en el problema 9 ya hecho el factor gamma. Habíamos obtenido la velocidad del equilibrio orbital para una órbita circular y era 7,8 por 10 elevado a 3 metros por segundo. 7.800 metros por segundo. Lo que nos daba un factor gamma. Gamma era la raíz en el denominador de 1 menos v cuadrado entre c cuadrado. Salía 1 más un épsilon y esa cantidad pequeña es 3,4 por 10 elevado a menos 12. Eso es el resultado del problema 9. Muy bien, vamos ahora con el retraso o adelanto relativo a la superficie. Voy a elegir el signo tal que sea un retraso y si sale negativo un adelanto del reloj en el satélite. Entonces, lo que voy a hacer es restar al tiempo que marca el reloj en la superficie el tiempo que marca el reloj en el satélite. Con esa elección, un retraso del reloj en el satélite sale positivo y un adelanto sale negativo. El reloj en la superficie marca un tiempo propio, que era la integral entre A y B de diferencial de t, ¿verdad? Por 1. Si estuviéramos en reposo no hubiera potencial gravitatorio, pues simplemente el tiempo propio será la integral entre A y B de t. Pero si hay una cierta velocidad, pues tenemos aquí la acción, como vimos el otro día. Entonces es 1 entre c cuadrado por v1 cuadrado partido por 2. Esa es la corrección de relatividad especial. O bien phi1 entre c cuadrado, que es la corrección de relatividad general. Entran con signo contrario, ¿verdad? La energía cinética y la potencial en la acción llevan signo contrario. Esto es la estructura T menos V del lagrangiano, ¿verdad? Bien, en el satélite, la integral de tiempo propio en reposo y sin potencial gravitatorio sería simplemente la integral entre dos sucesos de diferencial de t. Pero si el satélite está en movimiento, pues vemos la misma estructura, excepto que ahora V1 va a ser V2 y Φ1 va a ser Φ2. Los restamos. Para obtener el retraso relativo dividimos por el tiempo del reloj de referencia, que es el de la superficie, elegido como punto de referencia, el reloj que está quieto en la superficie, y entonces queda esta estructura. Integral entre A y B, diferencial de t partido por c cuadrado. En el denominador, integral entre A y B de diferencial de t. Y a primer orden,
lo siguiente que habría en el denominador ya no contribuye. Podría expandir la serie geométrica del denominador y subir allí algo que ya sería del siguiente orden, porque el numerador va a cancelar este 1 con este 1 en esta diferencia. Luego el numerador ya es la corrección, por tanto no tengo que subir otra corrección del denominador que la multiplique. Así que abajo queda simplemente td menos ta. Y en el numerador, pues ¿qué tenemos? Como este término se cancela con este, pues queda v1 cuadrado y v2 cuadrado restados. Como hay un menos aquí delante, el v2 cuadrado queda con signo positivo, que es el del satélite, y luego menos φ2 menos φ1 de los potenciales gravitatorios. Lo traigo aquí. Entonces, el retraso del reloj del satélite va a ser 1 entre c cuadrado td menos ta, la integral, la diferencia de velocidades al cuadrado dividida por 2 y la diferencia de potenciales gravitatorios. Ahora bien, en esta integral respecto al tiempo, como estamos en órbitas estacionarias, el integrando es constante. El potencial en una órbita circular alrededor de un objeto esférico es siempre el mismo y la velocidad también. Entonces, el integrando sale de la integral y toda la integral es simplemente td menos ta por el integrando, que es constante. Bueno, el td menos ta se cancela con el del denominador, claro. Y queda que el retraso relativo va a ser 1 entre c cuadrado por esta cantidad, que es la diferencia de acciones, ¿verdad? El único término que teníamos en el problema 9 era este v2 al cuadrado. Entonces ahora le hemos restado v1 al cuadrado y además tenemos los potenciales gravitatorios. O sea que tenemos aquí la relatividad especial. Ahora respecto el reloj del satélite respecto al de la superficie, que no está exactamente en reposo, y aquí la corrección de la relatividad general, el retraso de los relojes debido a un campo gravitatorio. Bueno, ¿dónde saco V1? Como primera pregunta. V2 ya la tenemos, era esta, esto es V2, y V1, que es la velocidad del reloj en la superficie, no lo puedo obtener de la condición de equilibrio orbital. La condición de equilibrio orbital dice que la fuerza centrífuga se está compensando con la atracción gravitatoria, o bien que la atracción gravitatoria provee la fuerza centrípeta hacia el centro de la Tierra para mantener la órbita circular. Eso no es cierto aquí en la superficie. Si eso fuera cierto, estaríamos flotando en caída libre, con una compensación de la fuerza centrífuga y la gravitatoria. Claramente ejercemos una presión sobre el suelo, ejercemos una fuerza sobre el suelo que nos sostiene. Por tanto, nuestra velocidad es menor. Estamos a una velocidad menor que la de equilibrio orbital. ¿Cómo la calculamos? Es muy sencillo. La sacamos del periodo de la Tierra. La Tierra da una revolución en un día. No voy a distinguir entre el día sidéreo y el día solar. Directamente 24 horas y me olvido para esta aproximación. Y aquí tenemos 2pi por el radio de la Tierra, que son 6.370 kilómetros. Aquí tengo una errata. 6.370 kilómetros. Bueno, pues lo colocamos aquí y si no he arrastrado la errata con un poco de suerte, este número, el V1 cuadrado, ¿dónde estoy? V2 cuadrado partido por 2 dividido por c cuadrado es este 3.380 y este V1 cuadrado partido por 2c cuadrado es un número de orden 1, 4. Todo multiplicado por 10 elevado a menos 13. ¿De acuerdo? Entonces, en el problema 9 solo nos habíamos quedado el 3.380 y esto, como vemos, es una corrección pequeña que da un error de orden del 1 por 1000 al ejercicio 9. En el ejercicio 9 habíamos despreciado el retraso posible o adelanto posible del reloj en la Tierra. De acuerdo, vamos con la parte gravitatoria. Nos falta φ2 menos φ1. Entonces, φ2 menos φ1 es menos gmt entre la posición del satélite más gmt por la posición en la superficie. El potencial es negativo, gravitatorio siempre es atractivo, así que φ2 es negativo, pero ese menos hace que este otro término entre con un signo más. ¿De acuerdo? Bueno, podemos sacar gmt entre la posición en la superficie. ¿Por qué? Pues porque eso es simplemente la aceleración de la gravedad g. Así que es un número que conocemos, es el 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Y aquí tenemos menos 1 más la posición en la superficie entre la posición en el satélite. La distancia radial de la superficie al centro de la Tierra, el radio de la Tierra, por tanto, y lo mismo más 200 kilómetros, porque claro, el radio de la órbita del satélite es el radio de la Tierra más h, y h es la altura, que en el enunciado de este problema son 200 kilómetros. Así que phi2 menos phi1 viene a ser la gravedad en la superficie, expandimos aquí, haciendo que h sea mucho más pequeño que el radio de la Tierra, y queda menos h por 1 menos h entre la posición en la superficie, tiro las correcciones y que queda g por h. Así que g por h entre c cuadrado, que es menos 2,8 por 10 elevado a menos 11. Ese es como sale negativo, esto es un adelanto. El reloj en el satélite adelanta, el reloj que está profundamente en el campo gravitatorio atrasa respecto al del satélite, debido a la relatividad general. Pero claro, tenemos la corrección de relatividad especial y tienen signo contrario. La de relatividad especial tiene signo más, la de relatividad general tiene signo menos. ¿De acuerdo? Así que en principio podría haber un punto donde se cancelaran, incluso podría cambiar de signo, ¿verdad? Problema para otro día. El resultado de este es que gana en esta órbita a 200 kilómetros la relatividad especial y el reloj del satélite atrasa. Es el gemelo que envejece más despacio, el del satélite. Porque claro, esto lleva multiplicado 10 elevado a menos 13, luego eso es un 33 por 10 elevado a menos 11, mientras que esto es un menos 3 por 10 elevado a menos 11. Así que el atraso debido a la relatividad especial es 10 veces mayor que el adelanto debido a la relatividad general. Y eso completa el problema 13. En el problema 14 se nos pregunta si la ecuación correcta para una partícula cargada en un campo electromagnético en espacio-tiempo curvo puede ser esta de aquí. Derivada segunda de x mu respecto al tiempo propio dos veces, más símbolo de Christoffel mu rho sigma, por derivada de x respecto a tau, componente rho y componente sigma, el producto de las cuadrivelocidades, igual a esta construcción basada en el tensor de campo electromagnético menos q entre n f mu nu x punto nu. Se trata de ver si esto es cierto. Bien, lo que voy a hacer es apoyarme en un sistema de referencia inercial local. Cogemos un sistema en caída libre. En ese sistema sabemos que la métrica G es la de Minkowski, más menos menos menos. Sabemos que las derivadas de G se pueden anular y por tanto los símbolos de Christoffel se anulan. ¿De acuerdo? Entonces, en este sistema inercial local la ecuación se simplifica porque este término con el símbolo de Christoffel no está. Y queda, pasando la masa al otro lado, masa por cuadriaceleración igual a menos q, el tensor electromagnético, por la cuadrivelocidad. Bueno, pues hay que analizar esto y ver si coincide con lo que esperamos en relatividad especial para la ecuación de una partícula cargada en un campo electromagnético. Así que vamos a dividir este índice mu en la componente temporal y la componente espacial. Eso está aquí. La parte espacial, poniendo mu igual a 0, es m por la derivada segunda del tiempo coordenado, la posición de la partícula en tiempo coordenado, derivado respecto al tiempo propio dos veces, igual a menos q f0 sigma, x punto, y aquí tendríamos el producto escalar mu nu por x punto nu. Lo que he hecho ha sido introducir la métrica. Y claro, como la métrica es la de Minkowski en el sistema inercial, aquí he puesto una eta en caída libre. Vamos con la ecuación espacial. Ponemos ahora mu igual a i. M por derivada segunda de xy respecto al tiempo propio dos veces es menos q por f y sigma, lo mismo. Tomamos g igual a eta, así que esta contracción lleva una eta de Minkowski por x punto nu. ¿Qué es la f? Ya lo hemos visto. F mu nu es una matriz 4×4, es antisimétrica, contiene aquí un 0 y en la caja 3×3 aquí debajo el símbolo antisimétrico epsilon y jk contraído con bk. Y en los elementos 0 y el campo eléctrico, en los I0 menos el campo eléctrico. Su componente temporal
esta línea, sustituyendo ese tensor de campo de Faraday-Maxwell, pues queda así. Masa derivada segunda de t respecto al tiempo propio dos veces es Q F0i eta I nu x punto nu. Aquí no puede aparecer otro cero, eso tiene que ser una I porque el tensor es antisimétrico. Si ponemos 0, 0 da 0. O sea que esto es 0i. Claro, eta I nu, si esto es una I, esto también lo es, y eta I nu es simplemente delta I nu con un signo menos. ¿De acuerdo? O sea que esto es un menos y esa nu se convierte en la I del campo. Con lo cual el término de la derecha queda Q F0i x punto I. Leyendo aquí F0i es Q por el campo eléctrico por la derivada de x respecto a tau, porque ese x punto se refiere al tiempo propio. Bueno, pues tenemos aquí una masa por la derivada segunda del tiempo respecto al tiempo propio dos veces, relacionada con la derivada de x respecto al tiempo propio dos veces. Quiero compararla con la ecuación que teníamos habitualmente, entonces voy a intentar quitarme de encima el tiempo propio lo más posible. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar de segunda t de tau dos veces y lo voy a escribir como masa por una vez derivamos respecto a tau y luego otra vez derivamos respecto a tau. Y a esta primera derivada le aplico la regla de la cadena. La voy a escribir como, en lugar de derivada respecto de tau, la voy a escribir como derivada respecto de t, derivada de t respecto de tau. ¿De acuerdo? Y aquí hago lo mismo. Aplico la regla de la cadena de que de x respecto de tau es de x respecto de t por dt respecto de tau. Y claro, este dt respecto de tau cancela el que he preparado aquí. La ecuación queda de esta manera. Masa derivada respecto al tiempo de dt respecto de tau, QE de x respecto de t. Y ya va teniendo buena pinta. Q por E es la fuerza eléctrica que conocemos de electromagnetismo. Al multiplicarlo por dx de t, que es la velocidad habitual, ya no hay tiempo propio, porque lo he eliminado aquí con este cambio de variable, pues queda la fuerza por la velocidad, que es lo que espero de la potencia eléctrica proporcionada a la carga Q. Y esto otro que es dt de tau es c cuadrado por el factor gamma de dilatación temporal, porque claro, eso es una dilatación temporal. Coloco la masa, la partícula tiene masa constante dentro de la derivada y lo que queda es la derivada respecto al tiempo de mc cuadrado gamma. Y ese es el cambio de la energía cinética de la partícula. Así que estamos diciendo que la energía cinética que gana la partícula viene dada por la potencia. Pero eso es justo la ecuación que conocíamos. Es la componente cero de la ecuación de movimiento en relatividad especial. Así que la componente temporal está bien. Vamos con la espacial. Volvemos aquí y repetimos la misma manipulación. Masa por aceleración respecto al tiempo propio. Tenemos aquí el Fi sigma por eta sigma nu por x punto nu. Repito los mismos pasos. Cambio la variable tau a la variable t. Eso me deja un factor de t de tau que voy a eliminar con lo que venga del otro lado. Al otro lado ahora tengo dos términos. Porque claro, como aquí tengo una i, la sigma puede tomar el valor 0 o puede tomar el valor j siempre que sea distinto de i. Puede ser temporal o espacial. O sea que hay dos términos. Así que tenemos eta 0 nu x punto nu con un 0 o eta j nu con x punto nu con una j. Eta 0 nu es delta 0, 0. No tiene que ser 0 porque eta es diagonal, es la métrica de Minkowski. Eta j nu, pues tiene que hacer que nu sea espacial. Es menos delta j nu, donde delta es la delta de Kronecker, que es 1, 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta construcción? Vemos aquí menos q que me traigo directamente y aquí queda fi0 por x punto 0, que es un dt de tau, y fi0 es menos el campo eléctrico, componente yésima. El otro término, fij, va a venir de epsilon y jk bk. Lo coloco aquí. La métrica ahora me da un menos delta j nu, menos, lo coloco también aquí, y resulta la derivada de xj respecto a tau, con ese menos. Bien, identificamos las cosas. Esto es el campo eléctrico. Y esto otro, aquí tenemos el producto vectorial del campo magnético por la velocidad.
Como hay un signo menos, le puedo dar la vuelta al producto vectorial y queda V por B. Y reconocemos la estructura de la fuerza de Lorentz, QE más V por B, componente yésima. C es igual a 1, no he arrastrado ninguna C, aquí podría haber una C, dividiendo la velocidad, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Teníamos este m derivada segunda de xy respecto a tau dos veces, había cambiado la variable de tau a t una vez, eso me daba este factor que cancelo con el que sale de por aquí. Aquí tenía uno explícito y de ese dx de tau, al cambiar la variable a t, para que eso sea la velocidad habitual, aquí me queda dt de tau. Bueno, pues cancelo este factor que viene de aquí, con el que sacaría aquí, que es equivalente a la manipulación que habíamos hecho aquí abajo en la ecuación temporal. ¿Cómo queda la cosa? Pues aquí volvemos a tener una derivada respecto de tau que convierto en una derivada respecto de t pagando el factor de dilatación de Lorentz gamma, y esto es m derivada de gamma v respecto de t. Pero claro, m gamma v es el momento relativista. Así que esta ecuación es la derivada respecto al tiempo del momento relativista igual a la fuerza de Lorentz. Y estos factores de t de tau se han cancelado. Bueno, eso es lo que esperamos. Es la misma la ecuación de Lorentz y la ecuación para la energía en términos de la potencia, excepto que tanto la energía m gamma como el momento m gamma v son los relativistas. ¿De acuerdo? Así que en el sistema en caída libre reproducimos la ley que esperamos del campo electromagnético, la ley de Lorentz. Perfecto. Otra cosa que podemos mirar es qué hacemos si el campo es cero. Si ponemos aquí el campo F1 a 0, ¿qué queda? X segunda más el símbolo de Christoffel por x punto igual a 0. Pero eso es la ecuación geodésica, en un espacio curvo, en un campo gravitatorio. Así que eso también es correcto. Esta ecuación toma el límite de campo electromagnético 0 perfectamente en un espacio curvo. Y además, en un sistema referencial inercial, coincide con la fuerza correcta de Lorentz. ¿Qué concluyo? Como es una ecuación contravariante bien construida, el lado izquierdo y el derecho, siendo iguales en el sistema local inercial, deben ser iguales en cualquier sistema de referencia. Por tanto, siendo la ecuación correcta en otro sistema de coordenadas, es correcta. Así que hemos conseguido establecer que esto ya no tiene interrogación, sino que sabemos que es correcta. Es como se tiene que mover una partícula que ya no sigue una geodésica, esto no es cero, sino que es una partícula sometida a una fuerza electromagnética. Y eso completa el problema 14. El ejercicio 16, que es el último de relatividad especial, y con eso hemos terminado esta hoja. La tercera hoja la tenéis desde el martes en el campus virtual, supongo que lo habéis visto. Pues va del momento angular. Igual que hemos colocado la densidad de carga en un cuadrivector, hemos colocado el campo eléctrico con el campo magnético en un tensor, la densidad de energía en un tensor. ¿Dónde colocamos el momento angular? Bueno, el objeto para una partícula es este tensor, que es la generalización del momento angular, y el problema va de preocuparse por las demás componentes, que son el resto de las componentes que no tenemos habitualmente en el momento angular, que serían las 0i. Bueno, esto es un tensor antisimétrico, ¿verdad? Si cambiáis alfa por beta tenéis un signo menos. Entonces el número de componentes que tiene es el mismo que el tensor de Maxwell-Faraday del campo electromagnético. N por n-1 partido por 2, como cualquier matriz antisimétrica. Total 6 componentes, ¿verdad? 3 van a ser el momento angular, está claro. Las 3 espaciales. Lo que justifica el nombre del tensor es el momento angular de la partícula. Esto lo podemos escribir como epsilon i jk lk, ¿verdad? Para k desde 1 hasta 3. Y la pregunta es, ¿qué son las otras 3? Y se os sugiere qué hacer y cómo interpretarlo, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo entero, aquí en esta cajita me cabe. M alfa beta, pues, es antisimétrico, así que aquí un 0. Aquí tenemos t por el momento en la dirección x menos x por la energía. x0 es t, p1 es px,
x1 es x y p0 es la energía. Y c es igual a 1, claro. ¿Se ve? Luego tengo de la misma manera tpy menos ye, tpz menos z por la energía. Aquí tenemos lo mismo cambiado de signo, porque es un tensor antisimétrico. Así que menos las mismas cantidades. Y en esta caja, bueno, pues hay 0, Lz menos Ly, 0 en la diagonal, 0 en la diagonal y Lx. Y aquí las mismas pero cambiadas de signo, en la posición que corresponda. Lo que podéis leer aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, L3. En la posición 1, 2 está L3. Empezamos a contar el 0 por el tiempo. Todo el mundo ve el llenado, ¿no? Y la pregunta del ejercicio es, bueno, aparte de plantearlo así, enterarse de qué es esto. Vamos a ver qué representa. A este vector lo llamamos n super i, así que el vector n, por definición, va a ser t por p menos x por e. Algo que no se usa mucho en mecánica clásica, ¿verdad? No es una cantidad que hayamos manejado para casi nada. Bueno, esa es la cantidad que nos hace falta colocar aquí para que m alfa beta se transforme como un tensor. Está construido con dos cuadrivectores. El cuadrivector x alfa incluye el tiempo y el cuadrivector p beta incluye la energía. Para que sea un tensor de dos índices necesito todas sus componentes. O sea que me hace falta ese vector. Bueno, hay una analogía evidente en esta construcción que es con el tensor de Faraday. Si cogéis la m, es como la energía. Esto es en el tensor de momento angular, esto es en el tensor de campo electromagnético. El vector n está jugando el papel de el flujo de la energía. Esto no es un vector, no, el campo eléctrico. Eso es, no es el tensor T, es el tensor F, eso es el campo eléctrico. L es como el campo magnético y m alfa beta es análogo a F alfa beta. Son dos tensores antisimétricos, ¿verdad? Y este lo tenemos sin... Es un objeto que no solemos usar, que tenemos que interpretar. Bueno, pues se propone tomar el límite no relativista del vector n super i y mostrar que para n partículas es la suma de todos es independiente del tiempo y que indica el desplazamiento del centro de masas con velocidad constante. Así que lo que sugiere es tomar el límite no relativista para interpretarlo fácilmente y tener n partículas. La p relativista es m velocidad factor de dilatación, ¿verdad? En el límite no relativista, por supuesto, es mv. Cuando la velocidad tiende a cero es m por v, el no relativista. La energía, claro, tiende a la masa. Y entonces el vector n que queremos interpretar tiende a Tp no relativista menos x m. Y esto es un vector definido para cada partícula. En este límite, T es el tiempo newtoniano coordenado, es el mismo para todas, coincide con el tiempo propio de todas ellas. No hay que distinguir los tiempos. Si tuviera n partículas relativistas, me tendría que preguntar de qué tiempo hablaba. Si es el tiempo coordenado o cuál es. Y si estamos en relatividad general, entonces ya además el tiempo puede depender del punto, ¿no? Tenemos sistemas de coordenadas empalmados a lo mejor. Es bastante... Pero en el límite no relativista es trivial, es el tiempo de Newton. De acuerdo. Entonces lo sumamos, que es la suma de los n sub i, vamos a llamarlo el n total. Sumamos estos vectores para todas las partículas y tenemos la suma para todas ellas de t p sub a menos m sub a x. ¿Vale? Bueno, el tiempo hemos dicho que es el mismo para todas, así que lo voy a sacar fuera de la suma. ¿Qué me queda? El tiempo por la suma de todas las partículas, sumo todos los momentos, menos la suma, puede que no sean iguales, así que la masa no la puedo sacar,
la voy a dejar dentro de la suma. ¿Qué es el primer término? ¿Qué es la suma de todos los momentos? El momento total. Así que esto es t por el momento total. ¿Qué es el segundo término? ¿Qué es x a por m sub a? Es la masa total por la posición del centro de masas. ¿Verdad? Porque la definición de centro de masas es esto dividido por la masa total. Así que esto es la interpretación del n total. ¿Es esa cantidad conservada? Es una pregunta del ejercicio. Vamos a verlo. Se trata de calcular la derivada respecto al tiempo del n total. El momento total de un sistema aislado es constante, así que esto no tengo que derivarlo. La t sí. Tengo que derivar la t. Así que el primer término me da la derivada de t es 1 y queda el momento total. ¿No? ¿Qué es el segundo término? La masa total. La masa total de un sistema aislado tampoco cambia. Y la posición del centro de masa sí puede cambiar, porque puede estar en movimiento uniforme. Si no hay fuerzas, no puedo acelerar el centro de masas, pero el centro de masas se puede estar moviendo, puede tener una velocidad. Así que la velocidad del centro de masas. El momento total es constante, la masa total por la velocidad del centro de masas es constante y además son la misma constante. Esto se cancela, ¿no? ¿Qué es el momento total de un sistema? La velocidad del centro de masas por su masa total. Así que esta derivada es 0. Así que sí, se conserva. ¿Vale? Y en efecto lo que indica es simplemente que la velocidad del centro de masas es el momento total entre la masa total. ¿Vale? O sea que este es un vector constante. ¿Por qué no lo aprovechamos para sacar integrales del movimiento en otros contextos, cuando hay ecuaciones diferenciales que resolver y tal? Porque, por ejemplo, en mecánica cuántica, recordad que los observables compatibles tienen que conmutar. Y este lleva la x y la p a la vez, con lo cual es complicado usarlo. Y en mecánica clásica le pasa lo mismo con los corchetes de Poisson. O sea que si, una vez que hemos elegido el momento angular, etcétera, este probablemente no nos convenga, ya no nos sea útil, no es una cantidad adicional. ¿Vale? No vamos a sacarle nada. Pero bueno, es un vector perfectamente definido que nos indica que cuando lo sumamos todos nos indica cómo se mueve el centro de masas, cosa que por otra parte ya sabíamos.